los que siguen cruzando. No me gusta hablar de esto, y menos desde que tuve que regresar. La mayoría cree que cuando uno vuelve de la frontera es porque lo deportaron, porque fracasó, porque no aguantó. En mi caso fue distinto. Yo regresé porque entendí que hay cosas peores que morirse de hambre, y una de ellas es quedarse atrapado en un lugar donde ni los vivos ni los muertos quieren seguir adelante. Soy de Guerrero, de una comunidad pequeña donde todos se conocen y donde los hombres de mi edad crecimos escuchando la misma promesa, que del otro lado estaba la oportunidad. Durante años me resistí. Hice de todo, trabajé en el campo, cargué bultos en una bodega, fui ayudante de albañil, pero llegó un punto en que el dinero no alcanzaba ni para lo básico. Mi esposa dejó de decirme que no me fuera cuando vio que ya no podía llenar la despensa. Eso fue lo que más me dolió, no la pobreza, sino ver en su cara que ya también ella había perdido la esperanza aquí. Salí en 2019. Primero viajé al norte en autobús y luego me quedé unos días en una casa de seguridad en Sonora. Ahí conocí al resto del grupo. Éramos 9 en total, sin contar al guía. Había 2 muchachos de Oaxaca, una mujer hondureña con su hermano, un señor que había intentado cruzar 2 veces, una pareja joven de Michoacán y yo. El guía era un hombre flaco, de barba recortada, que hablaba poco y caminaba como alguien que conocía de memoria cada piedra del desierto. Desde el principio algo me incomodó. No fue miedo normal, de ese que cualquiera siente antes de meterse a una ruta clandestina. Era otra cosa. La casa donde nos tuvieron olía a humedad y cloro, y por las noches se escuchaban golpes leves en una pared del fondo. No golpes fuertes, no algo que pareciera venir de la calle, sino 3 toques secos, siempre iguales, como si alguien quisiera salir de ahí adentro. Una de las primeras noches pensé que eran tuberías, hasta que el señor que ya había cruzado antes me dijo, sin mirarme, que en esa casa a veces guardaban gente varios días y no todos se iban por la puerta. No le quise seguir la conversación. Salimos cerca de la medianoche. El guía nos ordenó caminar en fila, sin prender los celulares, sin voltear si escuchábamos helicópteros, sin hacer preguntas. Durante las primeras horas todo fue cansancio, sed y silencio. El desierto de noche engaña. Uno cree que el frío ayuda, pero no. El frío te va metiendo pensamientos raros en la cabeza y el cansancio termina por revolverlo todo. Aún así yo iba concentrado. Solo quería avanzar. Cerca de las 3 de la mañana llegamos a una zona de matorrales bajos y tierra resquebrajada. El guía dijo que ahí haríamos una pausa breve antes de rodear un cerro y bajar hacia un canal seco. Nos sentamos sin hablar, tratando de recuperar el aire. Fue entonces cuando escuché pasos. No eran nuestros. Venían detrás, a una distancia que no sabría calcular, pero se oían claros. Pasos lentos, arrastrados, como de alguien que caminaba con botas llenas de arena. Pensé que era otro grupo, tal vez migrantes también, pero no se escuchaban voces ni el crujido normal de varias personas. Solo un ritmo constante, torpe, y luego una especie de tos ahogada. Levanté la mirada hacia el guía. También él había oído algo, porque hizo una señal brusca para que nadie se moviera. Permanecimos así casi un minuto, sin respirar, hasta que el sonido se detuvo por completo. Nadie dijo nada. Seguimos caminando. Cuando bajamos al canal seco, la mujer hondureña comenzó a rezar en voz muy baja. Su hermano le pidió que se callara, pero ella insistía en que alguien venía detrás de nosotros desde hacía rato. El guía se molestó y dijo que era la paranoia. A mí me habría gustado creerle, pero poco después vimos la primera cosa extraña. Sobre la arena había huellas frescas. No eran muchas, apenas una línea de pisadas que cruzaba el canal de un lado a otro. Parecían de un hombre descalzo, pero lo raro era la profundidad.
Cada marca estaba hundida como si quien las hubiera dejado cargara demasiado peso o caminara empapado. El guía se agachó, las vio un segundo y se enderezó de inmediato. Nos ordenó seguir. Uno de los muchachos preguntó qué eran y el guía respondió demasiado rápido que nada, que seguramente eran de algún indigente perdido en la zona. Mentía. Todos lo supimos. Seguimos hasta que el terreno se volvió pedregoso. Ahí fue donde desapareció la pareja de Michoacán. No pasó como en las películas, no hubo gritos ni carreras. Simplemente, en un momento estaban detrás de mí y al siguiente ya no. Nos detuvimos al notar el hueco en la fila. El guía regresó unos metros, silbó 2 veces, esperó y nada. Solo el viento. Quise pensar que se habían agachado o escondido al oír algo, pero no había dónde. El terreno estaba abierto, casi limpio. La mujer hondureña empezó a llorar. El guía juró entre dientes y dijo que no podíamos quedarnos. Aseguró que probablemente habían retrocedido por su cuenta. Eso no tenía sentido. Nadie retrocede solo en medio de la noche, no en ese lugar. Caminamos más rápido, ya descompuestos por el miedo. Poco antes del amanecer llegamos a una construcción abandonada, una especie de caseta de concreto sin puertas. Ahí nos hizo esperar otro hombre que supuestamente vendría por nosotros en camioneta. Yo me senté en un rincón, temblando de frío y de cansancio, y fue entonces cuando vi algo en la pared. Nombres. Había nombres rayados con piedra, con llaves, con lo que fuera. Decenas. Algunos llevaban fecha. Otros solo iniciales. Pero uno me heló la sangre. Era el nombre del señor que nos había acompañado en la casa de seguridad 3 noches antes y que, según yo, había salido con nosotros. Estaba escrito en grande, con una fecha de hacía 2 años. Pensé que había otro hombre con el mismo nombre. Me convencí de eso unos segundos, hasta que recordé un detalle mínimo, la cicatriz en la mano izquierda, una línea torcida entre el pulgar y el índice. Ese señor la tenía. Y entonces me acordé de algo peor. Durante la caminata nunca lo escuché respirar, nunca le vi tomar agua, nunca hizo ruido al sentarse ni al levantarse. Solo estaba ahí, siempre unos pasos atrás, desde que salimos de la casa. Empecé a buscarlo con la mirada. Ya no estaba. Cuando por fin llegó la camioneta y nos subieron, le pregunté al guía por él, tratando de no parecer desesperado. El hombre me miró fijo, como si estuviera decidiendo cuánto decirme. Después bajó la voz y respondió que en el grupo original solo habían salido 8 personas con él, no 9. Me dijo que el cansancio hacía ver cosas, que era mejor que me durmiera y no siguiera preguntando. No dormí. Semanas después, ya escondido en Arizona, conté a otro migrante lo que había pasado. Se me quedó viendo con una seriedad que todavía recuerdo. Me dijo que esa ruta estaba maldita desde hacía años, que a veces los grupos llegaban completos al conteo y aún así alguno traía a alguien de más. No un asaltante, no un halcón, no un rezagado. Otra cosa. Alguien que se pegaba al grupo para salir del desierto, como si todavía creyera que seguía vivo. No me quedé en Estados Unidos. Inventé una excusa, trabajé unos días y regresé a México por mi cuenta. Desde entonces no he vuelto a intentar cruzar. A veces despierto en la madrugada con la sensación de que alguien está parado junto a mi cama, esperando a que me levante para volver a formar la fila. Y en las noches de viento, cuando todo se queda en silencio en mi calle, escucho esos pasos arrastrados afuera de mi casa. Siempre son 9. Y en mi familia solo vivimos 4. El túnel que no te deja salir. Me llamo Esteban, soy de Oaxaca, y lo que voy a contar pasó en el 2017,
cuando intenté cruzar hacia Estados Unidos por segunda vez. No soy de exagerar historias, ni de inventar cosas para llamar la atención. Lo que viví esa noche todavía me persigue, y si lo cuento es porque hay cosas que uno necesita sacar, aunque nadie le crea. Salimos en grupo desde Sonora, 8 en total contando al guía. Había una pareja, un muchacho muy joven que apenas cumplía los 18, un señor callado que siempre caminaba mirando al suelo, y otros 3 como yo, todos con la misma mezcla de miedo y necesidad. El guía nos dijo que avanzaríamos siguiendo una antigua vía de tren abandonada. Según él, era un camino menos vigilado. Nos advirtió algo antes de empezar: si encontrábamos túneles, no debíamos detenernos por ningún motivo. Lo dijo serio, demasiado serio para ser una simple recomendación. Caminamos durante horas, con el frío metiéndose en los huesos. El desierto de noche no es como lo pintan, es silencioso, pero no tranquilo. Es un silencio que pesa, que parece estar escuchándote. Llegamos al túnel poco después de la medianoche. Desde lejos ya se sentía distinto. No sé explicarlo bien, pero era como si el aire cambiara, como si el frío fuera más pesado ahí. La entrada era enorme, una boca negra que se tragaba la luz. El guía no se detuvo, solo nos dijo que no miráramos atrás y que camináramos sin parar. Entramos. Al principio, solo se escuchaban nuestras pisadas, el eco rebotando en las paredes. Pero no tardé en notar que había algo más. Un segundo ritmo. Más ligero. Más rápido. No dije nada. Pensé que era el eco jugando con mi cabeza. Pero entonces lo escuché más claro, detrás de mí, como si alguien estuviera corriendo suavemente para alcanzarnos. Miré de reojo. Nada. Seguí caminando, tratando de no pensar en eso, hasta que el muchacho joven tropezó y soltó un grito ahogado. Dijo que alguien lo había empujado. El guía reaccionó de inmediato, molesto, casi asustado, ordenándonos seguir sin detenernos. Nadie discutió. Pero ya todos lo habíamos sentido. No estábamos solos. El sonido detrás de nosotros empezó a cambiar. Ya no eran solo pasos. A veces parecía arrastrarse, como si algo se deslizara pegado al suelo. Otras veces se escuchaban varios, como si más de uno nos siguiera. El túnel se hacía eterno. Las paredes, húmedas y oscuras, parecían moverse con las sombras de nuestras linternas. En más de una ocasión juraría haber visto siluetas que no correspondían a nadie del grupo, figuras que corrían paralelas a nosotros pero dentro de la pared misma, como atrapadas ahí. A mitad del túnel, la pareja comenzó a rezar en voz baja. El señor callado empezó a respirar con dificultad. Yo sentía que el pecho me iba a explotar. Entonces ocurrió lo peor. El guía, que iba al frente, se detuvo en seco. No porque quisiera, sino porque alguien estaba parado frente a él. No estaba cuando entramos. Eso lo sé. Todos lo sabemos. Era un hombre. O parecía serlo. Estaba de espaldas, quieto, en medio de las vías. Su ropa estaba sucia, desgarrada, como si llevara años ahí. El guía le habló, primero con firmeza, luego con miedo. No respondió. El muchacho joven levantó su linterna y alumbró directamente hacia él. Y entonces el hombre giró. No voy a olvidar esa cara. No era un rostro como el nuestro. Tenía los ojos abiertos de más, como si algo los estuviera empujando desde dentro. La piel parecía tensa, casi estirada, y la boca estaba abierta, pero no en un gesto de hablar, sino como si se hubiera quedado atorada en un grito eterno. Pero lo peor no fue eso.
Lo peor fue reconocerlo. Era el mismo muchacho que venía con nosotros. El que había tropezado minutos antes. Todos volteamos de inmediato y él ya no estaba detrás. Nadie lo vio irse. Nadie lo escuchó correr. Simplemente dejó de estar. El guía gritó que corriéramos. Y corrimos. No sé cuánto tiempo estuvimos así, pero sentía que algo nos seguía, cada vez más cerca, como si al perder a uno, los demás ya estuviéramos marcados. Cuando finalmente salimos del túnel, el aire se sintió distinto. Más ligero. Más real. Pero algo no estaba bien. Ya no éramos 8. Ni 7. Éramos 6. La pareja había desaparecido también. No hubo ruido. No hubo gritos. Nada. Solo no estaban. El guía no dijo nada. Solo siguió caminando, como si ya supiera que esto podía pasar. Nadie preguntó. Nadie quiso saber. Esa noche no dormimos. A la mañana siguiente, mientras descansábamos, el señor Callado me habló por primera vez. Me dijo que no era la primera vez que cruzaba por ahí, que años atrás había escuchado historias de gente que entraba en esos túneles y salía siendo otra cosa, o simplemente no salía. Antes de separarnos, me dijo algo que hasta hoy no puedo olvidar. No te preocupes si escuchas pasos cuando estés solo, preocúpate cuando dejen de sonar. Yo logré cruzar. Pero desde entonces, hay noches en las que despierto con la sensación de no estar solo. A veces, cuando todo está en silencio, escucho pasos. Lentos. Arrastrándose. Siempre detrás de mí. Y lo peor es que cada vez suenan más cerca. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. La fila de atrás. Me llamo Eliseo, soy de Guatemala, y lo que voy a contar pasó en octubre de 2017, cuando intenté cruzar por una zona entre Sonoita, Sonora, y el desierto de Arizona. Nunca había hablado de esto con detalle porque durante mucho tiempo ni yo mismo supe cómo acomodarlo en la cabeza. Hay cosas que uno prefiere dejar mal recordadas, como si ponerles orden las volviera otra vez reales. Yo no salí de mi país por gusto. Tenía 34 años, una esposa, una niña de 6 años y una deuda que crecía más rápido que el maíz en temporada de lluvia. La idea era trabajar unos años al norte, mandar dinero y volver. Eso era todo. No iba buscando aventuras ni historias para contar. Iba pensando en cuentas, en comida, en zapatos escolares. Por eso, cuando escucho a gente hablar del cruce como si fuera solo aguantar sed y cansancio, sé que no entienden nada. El desierto tiene otra clase de hambre. Éramos 6 migrantes y un guía. Había una pareja de Oaxaca, un muchacho salvadoreño que no pasaba de los 20, una señora de Veracruz, un hombre callado de Durango y yo. Nos recogieron al caer la tarde en una casa de seguridad con ventanas tapadas. Ahí nos dijeron las reglas: caminar sin preguntas, no usar luces, no separarnos y, sobre todo, no volver por nadie si alguien se quedaba atrás. Eso último me pareció cruel, pero en ese momento lo entendí como parte de la dureza del viaje. Ahora sé que el guía lo dijo por otra cosa. La primera noche avanzamos sin novedad. El suelo estaba duro,
lleno de piedras filosas y matorrales bajos. El frío caía de golpe. Uno suda caminando, pero el aire termina secándole a uno hasta el pensamiento. Cerca de la medianoche comencé a notar algo raro. El sonido de los pasos no coincidía con los que éramos. No me refiero a un eco. Eran pisadas adicionales, desacompasadas, como si alguien caminara detrás del último de la fila y a veces se apurara para alcanzarnos. No dije nada al principio. Pensé que era nerviosismo. Pero una hora después empecé a fijarme en una cosa peor. Cada vez que el grupo se detenía, ese otro paso también se detenía, un segundo más tarde. La señora de Veracruz fue la primera en quebrarse. No gritó. Solo se acercó al guía y le dijo muy bajo que alguien venía atrás de ella desde hacía rato. El hombre no contestó enseguida. Lo único que hizo fue mirar hacia la oscuridad, por encima de nuestros hombros, como quien reconoce un lugar que le trae malos recuerdos. Luego dijo que siguiéramos. Lo dijo demasiado rápido. Continuamos caminando, pero desde ese momento nadie iba igual. Ya no avanzábamos como gente cansada, sino como gente vigilada. Yo iba en medio de la fila y aún así sentía, con una claridad insoportable, que algo se estaba pegando a nosotros desde atrás, algo que no respiraba como nosotros ni pisaba como nosotros. Era una presencia paciente. No corría. No atacaba. Solo se mantenía ahí, detrás del último. Antes del amanecer descansamos en un arroyo seco. Nadie habló mucho. El muchacho salvadoreño tenía la cara blanca y juraba que había visto a una mujer caminando entre los aguaros, muy lejos, completamente descalza. La pareja de Oaxaca dijo que seguramente era una migrante perdida. El guía entonces levantó la cabeza y dijo algo que todavía se me quedó clavado. Aquí nadie anda descalzo a esta hora. Fue la única vez que le escuché miedo. Seguimos al caer la noche siguiente. El hombre de Durango, que hasta entonces había sido el más sereno, empezó a rezar en voz muy baja. No era un rezo escandaloso, era apenas un murmullo entre dientes, pero a medida que avanzábamos se volvía más desesperado. Yo iba detrás de él y vi el momento exacto en que se tensó por completo. Sentí que quería voltear, como si alguien le hubiera susurrado al oído. Lo agarré del brazo para impedirlo. Él me miró con los ojos húmedos y me dijo algo que nunca olvidé. Viene mi hermano. No conocía a ese hombre, pero supe que decía la verdad de lo que estaba oyendo. Unos minutos después desapareció. Así, sin más. La fila avanzaba en silencio y, de pronto, ya no estaba. No hubo grito, ni carrera, ni ruido de forcejeo. El guía contó rápido con la linterna cubierta y soltó una maldición. Alumbró apenas el suelo y vimos unas marcas extrañas en la arena. No parecían huellas de arrastre, sino espacios hundidos, como si alguien hubiera puesto los pies con un peso muerto, quieto, esperando. La señora empezó a llorar sin sonido. El guía nos obligó a seguir y nadie discutió. A esas alturas, todos entendíamos que detenernos era peor. Casi al amanecer alcanzamos una carretera vieja donde nos recogería otro vehículo. Ahí creímos que lo habíamos dejado atrás. El aire se sentía distinto, menos cargado. Incluso el muchacho salvadoreño soltó una risa nerviosa. Fue entonces cuando vimos la fila. A unos 40 metros, del otro lado del camino, había personas paradas en línea, inmóviles, mirando hacia nosotros. No se les veía el rostro, solo la forma. Eran muchas más de las que cabían en nuestro grupo. Algunas parecían hombres, otras, mujeres, una de ellas era claramente un niño. Ninguno se movía. El guía bajó la cabeza como si ya supiera. Cuando llegó la camioneta, subimos casi arrastrándonos. Yo fui el último en abordar. Antes de cerrar la puerta miré una vez más.
ya no estaban todos. Solo quedaba uno, el del final de la fila, separado de los demás, como si hubiera llegado tarde. Tenía la misma chamarra que el hombre de Durango. Años después supe algo por otro pollero en Altar. En esa ruta, decían, a veces los muertos no buscan espantar. Buscan completar el grupo con alguien que ocupe su lugar, para que ellos puedan salir por fin del desierto. Desde entonces sueño seguido con lo mismo, voy caminando de noche, escucho pasos detrás de mí y hago lo imposible por no voltear. Porque en el sueño siempre sé una cosa. Esta vez, el último de la fila soy yo. La casa del kilómetro 98. Me llamo Esteban, y durante mucho tiempo pensé que lo peor de cruzar al norte era morirse de sed, perderse en el desierto o caer en manos de gente mala. Ahora sé que hay cosas peores, cosas que no aparecen en las noticias, ni en los testimonios, ni en las advertencias que te hacen antes de salir. Lo que me pasó ocurrió en 2017, cuando intenté cruzar por una zona entre Sonora y Arizona. Yo salí de Michoacán después de quedarme sin trabajo. Mi esposa ya estaba viviendo con su hermana en Phoenix y mis 2 hijas llevaban meses preguntando cuándo iba a reunirme con ellas. Uno hace cosas que nunca imaginó cuando siente que ya no tiene otra salida. Éramos 6 personas, sin contar al guía. Una pareja joven de Oaxaca, un señor de Durango que casi no hablaba, un muchacho hondureño como de 19 años, una mujer de Veracruz y yo. El guía nos había citado cerca de Altar y nos dijo que el trayecto sería rápido si obedecíamos todo. Desde el principio me dio mala espina, no porque pareciera violento, sino porque conocía demasiado bien el camino y aún así se veía nervioso, como si hubiera algo en la ruta que no dependiera de él. El primer día caminamos hasta que las piernas dejaron de sentirse nuestras. La arena se metía en los zapatos, en la ropa, en la boca. En la noche el frío cayó de golpe y yo ya no sabía qué dolía más, si la espalda o los pies. Cerca de la medianoche, el guía dijo que no podíamos seguir porque había movimiento de patrullas adelante. Nos desvió hacia una brecha de tierra y caminamos casi 1 hora más hasta llegar a una construcción vieja, una especie de estación abandonada junto a lo que alguna vez debió ser una carretera. No era una casa como tal. Parecía una oficina de descanso olvidada desde hacía décadas. Tenía un techo hundido de un lado, paredes despintadas y un letrero oxidado que ya no se alcanzaba a leer. Había algo raro en ese lugar, algo que sentí antes de entrar. No sé explicarlo bien. Era como cuando uno llega a una iglesia vacía y sabe que debe bajar la voz, solo que aquí no daban ganas de rezar, sino de salir corriendo. Adentro había escritorios podridos, sillas tiradas y un ventilador colgando del techo. Todo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo, excepto un pasillo angosto al fondo. Ese pasillo estaba demasiado limpio, como si alguien lo barriera todos los días. El guía dijo que descansaríamos un par de horas. Nadie discutió. Estábamos agotados. Nos acomodamos en distintos rincones, pero dormir era imposible. El silencio pesaba. Afuera no se oía ni viento, ni insectos, ni coyotes. Nada. Fue la mujer de Veracruz la primera que dijo haber escuchado algo. Comentó, casi en susurro, que alguien había caminado detrás de ella. El señor de Durango le respondió que seguro era uno de nosotros, pero todos estábamos a la vista. Entonces el muchacho hondureño señaló el pasillo limpio y dijo que él había visto una sombra cruzarlo, como la silueta de un niño. Nadie quiso ir a revisar. Ni siquiera el guía. Pasaron unos minutos y empezó el olor. Era un olor húmedo, podrido, como de ropa guardada durante años en un sótano inundado. Venía del pasillo. La pareja de Oaxaca comenzó a rezar por lo bajo. Yo me levanté para asomarme,
más por no seguir oyendo mi propio corazón que por valor. Recuerdo perfectamente que alumbré con la linterna y vi 3 puertas cerradas. Cuando habíamos entrado, yo había notado que al fondo no había puertas, solo un corredor vacío. Regresé sin decir nada, pero creo que mi cara me delató. El guía me preguntó qué había visto, y antes de que respondiera, una de las puertas del fondo se azotó sola. El ruido hizo temblar el edificio entero. Entonces todos entramos en pánico al mismo tiempo. El muchacho corrió hacia la salida principal y gritó que la puerta no abría. Fui a ayudarlo. Jalamos entre los 2, luego entre 4. Nada. Era como si del otro lado alguien estuviera sosteniéndola con una fuerza imposible. Las ventanas tampoco cedían. El vidrio estaba viejo, pero no se rompía ni golpeándolo con una piedra. La mujer de Veracruz empezó a llorar. El señor de Durango dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra: aquí han metido gente antes. Nadie le contestó, porque en ese momento se escuchó un murmullo en el pasillo. No era una voz. Eran varias, encimadas, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo detrás de una pared. No entendíamos las palabras, solo la desesperación. El guía, pálido, nos confesó entonces que ya conocía ese sitio. Dijo que otros polleros evitaban esa ruta porque años atrás un grupo entero desapareció ahí dentro. Nunca hallaron cuerpos. Solo mochilas, botellas vacías y huellas que terminaban en la entrada. Quise pensar que nos estaba mintiendo para asustarnos, pero no tuve tiempo. La puerta del centro se abrió sola. Adentro había una habitación pequeña con las paredes manchadas de negro. En una esquina había decenas de credenciales, fotografías rotas, tenis de niño, escapularios, peines, cartas dobladas. Pertenencias. Restos de gente que había pasado por ahí. Encima de una mesa había una libreta llena de nombres. Algunos estaban tachados, otros, repetidos muchas veces, como escritos por manos distintas. Busqué sin querer y encontré el mío. Esteban Ríos. Escrito varias veces. Con fechas diferentes. Sentí que el estómago se me vació de golpe. Yo nunca había estado ahí antes. O eso creía. Detrás de mí, el muchacho hondureño soltó un grito ahogado. En la pared del fondo había una fotografía reciente, casi nueva. Aparecíamos nosotros. Los 6 migrantes y el guía, de pie frente al edificio, mirando a la cámara con una expresión muerta. La foto estaba fechada con el día siguiente. No recuerdo bien qué pasó después. Solo sé que la mujer de Veracruz se desmayó, la pareja comenzó a suplicar y el guía cayó de rodillas repitiendo que esa vez no, que por favor esa vez no. Entonces escuchamos golpes en el techo. Despacio al principio. Luego más fuertes. Como pasos de muchas personas caminando encima de nosotros. Después vinieron los arañazos en las paredes, las voces ya más claras, los lamentos, el sonido de uñas arrastrándose por la madera. La puerta principal se abrió de golpe justo antes del amanecer. Salimos corriendo sin cargar nada. Corrimos hasta que el sol apareció y el edificio quedó atrás, pequeño, inmóvil, como si nunca hubiera existido. No todos salimos. El señor de Durango no venía con nosotros. Nadie habló de volver por él. Años después, ya instalado en Estados Unidos, supe algo que me terminó de romper. En una redada migratoria me detuvieron unas horas y revisaron mis datos. El agente me preguntó por qué había intentado entrar al país en 2011 y 2014 usando el mismo nombre. Le dije que era imposible. Él solo giró la pantalla. Había 2 registros previos con mi fotografía.
Desde entonces tengo una certeza que me despierta sudando algunas noches. Tal vez sí crucé aquella vez, pero no estoy seguro de que el hombre que llegó con mis hijas haya sido realmente yo.